Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver ahora algunos de los principales títulos de Nuestra Patria Grande y de todo el mundo. Denunciaron a la CIA por espiar a Assange. Abogados y periodistas iniciaron acciones legales contra la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y su exdirector, Mike Pompeo, por haber espiado conversaciones del creador de Wikileaks mientras se encontraba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Los abogados del periodista sostienen que todos sus equipos fueron fotografiados y sus conversaciones grabadas por una empresa bajo la dirección de Pompeo. Según la denuncia, el exdirector de la CIA no solo dirigió las tareas, sino que sus agentes reclutaron a David Morales, entonces director ejecutivo de la UC Global, para implementar el espionaje. Estados Unidos iniciará diálogos comerciales con Taiwán. Comenzarán en el tercer cuatrimestre del año y cubrirán varias áreas, incluyendo agricultura, comercio digital y reducción o anulación de barreras arancelarias. El anuncio llegó luego de que China realizara sus mayores maniobras militares aéreas y marítimas durante varios días en el estrecho de Taiwán, en respuesta a la reciente visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. Por su parte, China, que la reclama como propia a Taiwán, advirtió que tomará medidas para salvaguardar su soberanía. El gobierno del presidente Xi Jinping indicó que alentar a Taiwán a hacer permanente su independencia de facto conduciría a la guerra. Israel cerró oficinas de derechos humanos palestinas. El ejército de ese país registró y cerró las oficinas de 7 ONG palestinas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y con base en la parte de Cisjordania bajo ocupación militar israelí. Meses antes habían sido declaradas como terroristas por el gobierno de Israel. Sin embargo, 9 países, entre ellos Francia y Alemania, anunciaron que deseaban seguir cooperando con las organizaciones ante la falta de elementos de pruebas contra ellas. Un alto responsable del gobierno autónomo palestino denunció las medidas israelíes como un intento de convertir en inaudible la voz de la verdad y de la justicia. Caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado. A esa conclusión llegó la Comisión por la Verdad, creada por el presidente de México para investigar la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Según el informe, en el hecho intervino el grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sostuvo que las autoridades estatales y federales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Además, indicó que éstas llevaron adelante actos para alterar los hechos y establecer una conclusión ajena a la verdad. Petro avanza en el diálogo con la guerrilla. La reanudación de las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional está teniendo lugar en Cuba. El senador oficialista Iván Cepeda, que encabezó la delegación enviada por el presidente a La Habana, aseguró que no se pondrán condiciones para el diálogo, en tanto que el jefe del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, destacó que la visita de la delegación colombiana a Cuba, donde residen desde hace 5 años, es un paso importante para reanudar la negociación de paz que se frustró por la torpeza del expresidente Iván Duque. Seguimos con Horizonte Sur Global. En el tema central de esta semana vamos a hablar sobre Paraguay. Hubo 2 sucesos políticos muy relevantes que queremos destacar. Por un lado, Esperanza Martínez bajó su precandidatura presidencial de cara a los comicios del 30 de abril del año que viene. Martínez forma parte del Frente Guazú, principal espacio progresista de Paraguay, que a su vez forma parte de una alianza más grande que es la Concertación, la alianza opositora principal. Comentemos brevemente que en Paraguay hubo una hegemonía
durante los últimos 70 años del Partido Colorado, un espacio conservador del cual, por ejemplo, forma parte el actual presidente Mario Abdo Benítez. También formaba parte el dictador Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay durante 35 años. El único que logró ganar la presidencia en el medio de todas estas décadas y romper con esa hegemonía fue Fernando Lugo, quien forma parte del Frente Guazú. La otra novedad política que tuvo Paraguay fue que el viernes pasado presentó su renuncia como vicepresidente Hugo Velázquez. Esto fue a raíz de una acusación del Departamento de Estado de los Estados Unidos que lo señaló como corrupto, vinculándolo al mal manejo de fondos en Yacyretá. Esta noticia, como decía, fue del viernes pasado, presentó su renuncia, pero ayer por la tarde, tardecita noche, retractó esa renuncia y dijo que seguirá en el cargo. Esto a raíz de que dijo que aún no ha sido condenado y que en todo caso prefiere que sea el Estado el que continúe con la investigación, ya que no hay ninguna condena concreta hacia él. Vamos a ver ahora una entrevista que le realizamos a Ricardo Canese. Él forma parte del Frente Guazú, es el secretario de Relaciones Internacionales de este espacio progresista. Además es parlamentario del Parlasur. Hay que hacer una breve mención. Esta entrevista se grabó ayer, justamente unas horas antes de que Velázquez anunciara que iba a seguir en la vicepresidencia. Por eso van a ver que parte del análisis de Canese tiene que ver con esta renuncia que luego, a las horas, conocimos que no iba a ser tal. Creemos que, en cualquier caso, vale el análisis, es muy relevante el análisis, así que, de todas formas, vamos a verla teniendo en cuenta esa aclaración. Ricardo, otra vez muchísimas gracias por tu tiempo y empiezo por preguntarte si nos podés contar un poco de la actualidad política y económica de Paraguay, hacer una breve síntesis de la lectura que estás haciendo de este momento político, la caracterización que haces del gobierno de Mario Abdo Benítez. Claro, estamos viviendo un momento de bastante convulsión, ¿no es cierto?, en Paraguay, con dificultades bastante serias. Hay que decir de que nosotros tenemos gobiernos conservadores desde hace 75 años. A partir de la Guerra Civil de 1947, triunfa la contrarrevolución, ¿no es cierto? La contrarrevolución, los sectores más conservadores, liderados por el Partido Colorado. De ahí viene la dictadura de Alfredo Stroessner, de 34 años. Y después, claro, cae la dictadura, pero se genera un sistema con libertades públicas, eso es bueno reconocer, valorar, pero también con una democracia condicionada, limitada, y donde el partido cuasi único, que es el Partido Colorado, hegemonizó fuertemente. Nosotros tuvimos el gobierno de Fernando Lugo del 2008 al 2012, que fue un cambio histórico, y bueno, justamente por eso nos dio un golpe de Estado parlamentario, no nos dejaron concluir, porque si concluíamos podía darse ya un recambio donde el Partido Colorado podía quedar fuera de ser lo que es. El Partido Colorado es el mejor instrumento de la oligarquía latifundista, mafiosa, agroextractiva que tiene nuestro país, y de otros negocios turbios como el lavado de dinero, el contrabando de cigarrillos y de otras cosas, ¿no?, más graves aún. Bueno, entonces tenemos ese 3/4 de siglo, que no es poco. Yo no conozco otro país de América Latina. En México estuvo el PRI un tiempo, pero llegó a estar 70 años, no 3/4 de siglo. Nosotros ya le estamos superando al PRI. Y ojo, que el PRI tenía una serie de virtudes que no tiene el Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido reaccionario de la dictadura de Alfredo Stroessner y que, bueno, hoy está haciendo crisis. Eso es lo bueno, pero también tenemos que ver cómo hacer el recambio. Tenemos elecciones en abril del 2023 y, bueno, estamos alentando que haya un recambio. Me hablabas recién de la crisis del gobierno. ¿Podés profundizarnos un poco en qué consiste esa crisis? ¿Cómo la caracterizás? ¿Cómo la estás viendo? Claro, tenemos por un lado un capo mafioso como es Horacio Cartes,
que fue el protagonista del golpe de Estado contra Fernando Lugo, con la Embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto? La Embajada de Estados Unidos utilizó a este capo mafioso, que es uno de los líderes del lavado del dinero, del contrabando de cigarrillos y muy emparentado con el narcotráfico, porque finalmente, ¿qué es lo que se lava? Se lava dinero del narcotráfico y de otro tipo de actividades ilícitas. Bueno, en el 2012, cuando nos dio el golpe de Estado, era muy amigo de los Estados Unidos. Ahora, hace algunas semanas, Estados Unidos dice que es una persona significativamente corrupta, porque, claro, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos permanentes, intereses permanentes. Le sirvió muy bien para echarnos a nosotros, para volver a tener un régimen conservador, y en este momento no le sirve más. Entonces Estados Unidos está buscando un recambio, ojo, dentro del esquema conservador. Eso es lo que está buscando. También le ha tildado significativamente corrupto al vicepresidente de la República, que es uno de los que aspiraba, y dentro del Partido Colorado, que es, como te decía, el mejor instrumento que pensó oligarquía latinoamericana alguna, ¿no? Porque en Paraguay durante 3/4 de siglo han utilizado este instrumento del Partido Colorado. Otras oligarquías de América Latina no consiguieron un instrumento tan perfecto, tan bien aceitado como el Partido Colorado, que, ojo, tiene alguna gente muy buena también, y sobre todo gente de pueblo, pero donde es básicamente el instrumento de esa oligarquía, no solamente muy concentrada en cuanto a capital, sino mafiosa ya directamente. Entonces, bueno, hay una crisis entonces en base a que, ojo, esto que dice los Estados Unidos, de que el sector de Cartes es significativamente corrupto, el sector de Abdo Benítez también es significativamente corrupto, los dos principales sectores del Partido Colorado. Claro, nuestra justicia tenía que haber actuado hace décadas, no digo hace años. No lo hizo porque tenemos una justicia que depende de este poder corrupto. Entonces, Estados Unidos de luego interviene abiertamente, lo cual es muy censurable. Nosotros como Frente Guazú hemos censurado esa abierta intervención en los asuntos internos de nuestro país, pero lo hace también porque los poderes constituidos no actúan, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ver por qué justamente tenemos un poder judicial tan dependiente de la mafia, o sea, manejado por la mafia directamente. Nosotros tenemos un poder judicial que responde a la mafia, responde a la oligarquía más concentrada, que castiga al que pide derechos como comunidades indígenas, campesinas, trabajadores. Bueno, entonces ese es el tipo de poder judicial que tenemos. Y un Congreso también muy funcional a la mafia, ¿no es cierto? O sea, se intentó echarle a la Fiscala General del Estado, que es la que le da impunidad a todos estos grandes mafiosos, y no, la misma mafia terminó comprándole escandalosamente, inclusive a algunos candidatos o diputados supuestamente de la oposición democrática, ¿no? Lo que te da una pauta de cuán corrompida está toda la estructura política de nuestro país. Claro, el progresismo como el Frente Guazú está fuera de esa práctica mafiosa, ¿no es cierto? Ninguno de los componentes del Frente Guazú ha sido sindicado ni ha estado en estas votaciones vergonzosas de la Cámara de Diputados que le han dado impunidad a la Fiscala General del Estado, que es la persona de confianza de Horacio Cartes, significado como la persona más corrupta del país por los propios Estados Unidos, que fueron su aliado. O sea, no podemos decir de que sea gente de izquierda o cosas así que le diga que Horacio Cartes es una... No, es el mismo imperio el que lo califica de significativamente corrupto, como nosotros sabemos hace décadas. Ojo, hace décadas sabemos y no hemos podido procesarlo porque la justicia está corrompida, porque el poder judicial está corrompido. Entonces esa es un poco nuestra situación donde impera la mafia y donde entonces, claro, hay algún tipo de crecimiento económico, pero de la élite concentrada, de esa mafia, o de la agroextracción de dinero, ¿no es cierto?, que extrae más que lo que queda en el país, y donde queda muy poco empleo y sobre todo queda muy poco empleo de calidad. Entonces la situación socioeconómica del país es terrible, es muy grave, no hay educación, no hay salud, no hay empleo de calidad,
Y bueno, es lo que queremos cambiar, ¿no? Es lo que queremos cambiar y que no es fácil, digámoslo claramente. Claro. Te vuelvo ahí unos segundos a lo que me hablabas de esta caracterización del gobierno de los Estados Unidos como significativamente corrupto del actual, del ex vicepresidente ahora. ¿Podés contarnos un poco en qué consistió esa caracterización y profundizar un poco en cuál es tu lectura de esa intervención, digamos, ¿no? Claro, los indican al vicepresidente como significativamente corrupto por haber, de hecho todos sabíamos que él estaba actuando en Ciudad del Este, digamos, con grupos mafiosos, ¿no es cierto? También lo significa como significativamente corrupto a Horacio Cartes, que está en el lavado de dólares, contrabando de cigarrillos, o sea, eso lo sabemos hace rato, nosotros lo sabemos, ¿no? La justicia es lo que no hace nada, ¿no? La justicia es lo que no hace nada, entonces, claro, eso le da pie a Estados Unidos a intervenir directamente buscando, porque ¿qué busca Estados Unidos? Busca que se democratice el país, que vengan fuerzas más sensibles al pueblo. No, lo que ellos buscan es limpiar ese mejor instrumento de la oligarquía, que es el Partido Colorado, limpiar de los elementos indeseables y mantener el predominio conservador. Ellos no buscan, digamos, que venga un cambio democrático progresista, ¿no? Digámoslo claramente. Entonces, y claro, dicen lo que es un secreto a voces, o sea, todo el mundo sabe quién es Cartes, todo el mundo sabe quién es Hugo Velázquez, no nos dicen nada nuevo, finalmente. Pero claro, lo dice el imperio, entonces ahí, claro, causa un cierto terremoto, ¿no? Te llevo entonces ahora que me hablabas antes de la actualidad del Frente Guazú, de cara a las elecciones que mencionabas el año que viene. Están integrando lo que es la concertación. Preguntarte ahí qué caracterización haces de esta concertación y qué lugar ocupa ahí el Frente Guazú. Claro, mira, nosotros estamos en la concertación, pero está en discusión el tema, te lo quiero decir claramente, está en discusión porque desgraciadamente también dentro de la concertación hay un predominio de fuerzas de centro-derecha, ¿no es cierto?, y donde no han asumido hasta hoy un programa claramente progresista. Entonces ahí tenemos una cuestión programática que nosotros mantenemos una crítica, si bien hasta ahora el Frente Guazú está dentro de la concertación, hasta ahora estamos evaluando también, ojo, estamos evaluando, en estos días justamente. Entonces, y te doy una información así muy reciente, porque a nosotros nos interesa que, claro, no vamos a pedir un gobierno socialista, no se trata de eso, pero sí nos interesa que sea un gobierno profundamente democrático y comprometido por lo menos con una sensibilidad social, con una extensión de los derechos, que los derechos humanos sean efectivos, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la tierra, que es fundamental en nuestro país. Y claro, no vemos hasta hoy un compromiso, sobre todo del principal candidato, que es Efraín Alegre, ha elegido a una dupla que es Soledad Núñez, que viene del campo más conservador. Entonces, nosotros estamos evaluando como Frente Guazú. Te quiero dar la respuesta precisa que tenemos hasta ahora. En principio sí nos gustaría apoyar un frente común de toda la oposición, donde nosotros también querríamos estar, pero sobre la base de un programa realmente comprometido con la democratización del país, por lo menos. Eso ya sería un paso gigantesco, pero queremos ver ese compromiso en forma más nítida. Claro, en ese sentido quería preguntarte por lo que se conoció, ¿no? La decisión de Esperanza Martínez. Claro. ¿Cómo caracterizás también esta decisión? Claro, justamente ella retira su candidatura a la presidencia porque, claro, hay que ser realista, con ella podemos ir y enfrentarla a Efraín Alegre dentro de la concertación, pero no tenemos la estructura que tiene el Partido Liberal, eso es claro. Entonces, sí, se ha optado por el retiro, ya ha retirado su candidatura. De hecho, nosotros pensábamos que tendría que haber una unidad entre la segunda fuerza, que era el Partido Liberal, la tercera fuerza, que es el Frente Guazú. No se ha dado eso, ¿no es cierto? Y estamos por eso evaluando en el sentido de que
Claro, podríamos permanecer en la concertación, pero yo creo que tendrían que haber garantías muy firmes de parte de los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, con un programa democrático y con sensibilidad social. Como digo, no vamos a pedir reformas estructurales en lo social, pero sí tiene que haber, voy a hablar de uno de los temas más sensibles, el caso de la tierra. Bueno, tienen que parar los desalojos a comunidades indígenas y campesinas. Eso tiene que parar y tiene que ser claro. No puede seguir habiendo desalojos de la gente que justamente reclama un pedazo de tierra y que tiene... En Paraguay hay, por darte un dato bien significativo, hay 8 millones de hectáreas, el 20% de la superficie, que son tierras mal habidas, o sea, tierras robadas al Estado en manos de la oligarquía latifundista. Entonces, ese es un tema muy sensible. Entonces, Efraín Alegre va a intentar recuperar esas tierras mal habidas, va a parar los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas, va a apoyar a la agricultura familiar campesina e indígena. Bueno, esas son las preguntas que nosotros querríamos tener un compromiso serio, ¿no es cierto? Así como en otros aspectos sociales, económicos, está el tema energético, ¿no? La soberanía hidroeléctrica. Bueno, entonces, en la medida que el Frente Guazú y que se ha ampliado al Ñemonguetá, ¿no es cierto? El Ñemonguetá es el gran diálogo, el diálogo que ese es lo que significa en guaraní, ¿no es cierto? Bueno, ya nos hemos ampliado a casi el doble de partidos, o sea, la izquierda en ese sentido ha tenido una unidad que se ha ampliado. Bueno, queremos tener esas definiciones. Si tenemos esas definiciones, sí, vamos a estar participando de un proyecto que apunte a la democratización y que apunte a mayores derechos humanos. Claro, en ese sentido, preguntarte también, si bien decís que esa alianza con el Partido Liberal está en tensión, digamos, ustedes podrían llegar a conformar una candidatura por fuera de esa unión. Fundamentalmente lo decíamos porque nosotros lo pensábamos por la actuación que tuvo el Partido Liberal durante lo que fue el golpe institucional a Lugo. ¿Cómo se da esa unión pese a ese antecedente histórico? Claro, en el 2018 nosotros, es cierto, tuvimos ese golpe de Estado que, ojo, si bien participó gente del Partido Liberal Radical Auténtico, pero el principal gestor fue Horacio Cartes y la Embajada de Estados Unidos, seamos claros, y donde el sector de derecha más conservador del Partido Liberal se prestó con Federico Franco, que era el vicepresidente, bueno, se prestó a esa jugada que le salió muy mal, ese sector conservador del PLRA quedó muy mal para la historia. Pero bueno, digamos que nosotros en el 2018 ya volvimos a hacer alianza, porque yo creo que un gesto de generosidad de nuestra parte grande, o sea, nosotros entendemos que los errores del pasado son importantes y uno los puede criticar y todo, pero el pueblo paraguayo necesita un presente y un futuro, entonces nosotros no tenemos que tener digamos, el egoísmo de centrarnos en nuestras heridas, en nuestras críticas y no pensar un futuro. Por eso en el 2018 ya volvimos a ir juntos, estuvimos cerca, estuvimos a 3 puntos de ganar la elección en el 2018, pero la fórmula era PLRA Frente Guazú. Ahí sí teníamos garantizado un proceso democrático, de sensibilidad social. Inclusive decimos, nosotros prácticamente ganamos la elección y nos hicieron fraude, pues estuvimos muy cerca de ganar. Y en Paraguay es así, si uno no gana por 10%, termina perdiendo. En esta circunstancia, 2023, entonces se presenta un poco diferente porque el PLRA hace como un giro conservador, ¿no es cierto? Y donde... vuelvo a decir, podríamos participar, es un tema que está en discusión, podríamos participar y siempre que tengamos esas garantías democráticas y sociales. También podríamos estar y es otra opción que se está analizando, en un tercer frente progresista, pero hay que ser claro, va a ser una candidatura que vamos a tener pocas chances de triunfar, eso es claro, por eso es que vamos a analizar, pero obviamente yo te diría mi opinión particular que si tuviéramos garantías reales, confiables, de que el proyecto de la concertación va a ser efectivamente democrático y con proyección social,
yo creo que la mayoría, por lo menos de los militantes, de los votantes del Frente Guasú, estarían de acuerdo con esa opción. Pero siempre que se tenga esa garantía y esa perspectiva, si no, claro, es probable que optemos por una tercera opción, o es probable que inclusive que demos libertad de votación para que la gente vote lo que crea más oportuno, ¿no? Ricardo, te pregunto ahora por el motivo de tu viaje a Argentina, esta audiencia pública sobre la guerra de la Triple Alianza, ¿cómo marca ese genocidio la historia actual de Paraguay por un lado, y después cuál es el trabajo que vienen llevando en este sentido actualmente? Fíjate que ese genocidio, esa guerra, marca hasta hoy la situación del Paraguay. El conflicto social más agudo en Paraguay es el conflicto de la tierra. Los desalojos de comunidades campesinas e indígenas es terrible. Hubieron más de 100 dirigentes campesinos e indígenas asesinados en los últimos años. Asesinados. Pero además terribles son los desalojos que produce la oligarquía. Todo campesino, todo indígena tenía acceso a la tierra sin ningún problema. Ese modelo, que era un modelo exitoso porque teníamos el 100% de la población alfabetizada, cuando que el mundo no llegaba al 20% del mundo. Regiones enteras de Europa no llegaban al 20%, el mundo. Nosotros teníamos el 100% alfabetizado, no teníamos deuda externa. Estábamos iniciando un proceso de industrialización con nuestras limitaciones. Nosotros no éramos Alemania, éramos un pequeño país, pero donde había un proceso de industrialización que podía proyectarse. Bueno, pero y sobre todo hay una calidad de vida, o sea, la gente tenía que comer. Y yo te voy a contar una anécdota que está en los libros de historia, o sea, que no es anécdota, en realidad es un hecho. Los salarios en Paraguay eran, en aquella época, extraordinariamente altos. ¿Por qué eran altos los salarios? Cuando había que hacer una obra pública, había que contratar personal y o pagabas un alto salario o no tenías trabajadores. ¿Por qué? Y porque la gente tenía su campo, comía, entonces iba a ir quizás a un trabajo que le iban a pagar, pero solamente si le pagaban bien, si no, no iba, ¿no es cierto? Entonces nosotros no teníamos ese ejército de desempleados que hubo en Europa y que hubo en muchos países. O sea, teníamos una sociedad mucho más equitativa, que no era una sociedad socialista, ¿no? O sea, se estaba formando una burguesía nacional, seamos claros, se estaba formando una burguesía nacional, pero con esa sensibilidad social, ¿no es cierto? Y estas audiencias que está haciendo, voy a ir ahora a la segunda parte. Fíjate, no fue fácil conseguir de que el Parlasur apruebe una comisión de verdad y justicia sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la guerra de la Triple Alianza, donde tenemos que nosotros indagar la verdad y apuntar hacia la justicia. Y voy a decirlo claramente, sectores bolsonaristas se opusieron claramente a la conformación de esa comisión. Finalmente, por cansancio ganamos, salió sin ningún voto en contra, pero con varias abstenciones y gente que inclusive salió de la sala para no votar, ¿no es cierto? Pero bueno, sin ningún voto en contra se instauró la comisión y hemos tenido ya acá con las dos audiencias que se desarrollaron en Buenos Aires, 12 audiencias públicas donde hemos tenido testimonios y opiniones, documentos valiosísimos, realmente apuntando a esa verdad y justicia. Yo suelo decir, o sea, si vamos a hacer un proceso de integración, en el caso de Europa, y bueno, se pusieron de acuerdo sobre qué es lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Nadie le reivindica a Hitler, ninguna fuerza significativa por lo menos. Y esa fue la base de la Unión Europea. Nosotros, en cambio, estamos integrándonos sin tener una verdad común. Entonces eso es motivo de conflictos y de diferencias que hasta ahora se arrastran. Y de hecho el Paraguay sufre, como te decía al inicio, sufre las consecuencias de esa guerra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no? Hay cosas como que el Archivo Nacional Paraguayo sigue secuestrado, por ejemplo. Imagínate, después de 150 años,
la CIA o Estados Unidos lo libera después de 25, 50 años. No, nosotros tenemos 150 años de secuestro de nuestros archivos. Claro, la parte más secreta, más delicada. Pero bueno, que sea delicado o que le comprometa al señor Pedro II, que era monarca absoluto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se da a luz? Entonces hay un genocidio de la memoria, y se quiere integrarnos manteniendo ese genocidio de la memoria, aparte del genocidio físico que se hizo. Las cifras más conservadoras dan que 2/3 de la población paraguaya o fue muerta, en forma inclusive como crimen de guerra de lesa humanidad, además de los muertos en batalla, que fueron los menos, o fue exiliada como esclavo o como servidumbre. Entonces son hechos extraordinariamente graves que tenemos que tener una opinión común, por lo menos. Perfecto, Ricardo. No sé si hay algo más que quieras decir, algo que no te haya preguntado, algo que quieras remarcar, señalar. No, bien, yo creo que el Paraguay tiene un gran futuro porque tuvimos un pasado exitoso. Fuimos la primera revolución auténtica de independencia con éxito, ¿no? Porque Bolívar, San Martín también intentaron, pero no lograron lo que sí nosotros logramos durante más de medio siglo. Bueno, y por eso quizás nos destruyeron, ¿no? Pero bueno, esa convicción de que podemos, la tenemos porque lo hicimos en el pasado, ¿no? Y yo te diría que hay una gran mayoría del pueblo paraguayo que quiere, por eso justamente tuvimos el gobierno de Fernando Lugo. También 4 años, si vos haces, cualquier empresa hace una encuesta, el gobierno mejor recordado es el de Fernando Lugo. Bueno, por eso nos hicieron golpe de Estado. Pero vamos a volver, estamos convencidos que vamos a volver y van a volver los cambios en nuestro país. Seguimos con Horizonte Sur Global. Vamos a ver ahora la columna de todas las semanas de ARG Medios a cargo de la periodista Ana Dagorret, que nos cuenta un poco sobre la estrategia golpista, el agotamiento en realidad de esa estrategia golpista de Jair Bolsonaro, quien busca forzar una segunda vuelta poniendo en duda los resultados a partir del cuestionamiento al sistema electoral brasileño. Buenas noches, compañeros de Barricada TV, buenas noches también a toda la audiencia. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar de Brasil porque esta semana comenzó la campaña electoral, comenzó de forma oficial la campaña electoral que tiene básicamente a Lula da Silva como principal favorito, ¿sí?, para disputar, para ganar esta elección, y también obviamente lo tiene al actual presidente de la República, Jair Bolsonaro. Según las últimas encuestas, lo que han arrojado es que hay un claro favoritismo por parte de Lula, algo que se viene sosteniendo a lo largo de todo el año, algo que las encuestas ya venían mostrando, pero que bueno, a 40 días de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones, lo que muestran es justamente que hay un claro favoritismo de Lula, no solo para ganar la elección, sino para ya hacerlo en primera vuelta, algo que es, digamos, un dato muy, muy importante, teniendo en cuenta que este es un país cuya tradición democrática lo que nos ha mostrado es que siempre las elecciones se terminan definiendo en segunda vuelta debido al tamaño del país y a la cantidad de electores que tiene, ¿no? Y esta campaña empieza de forma oficial en un contexto muy particular, porque bueno, hay que recordar el presidente Jair Bolsonaro desde 2018 que viene insistiendo, ¿no?, en esta idea de dar un golpe de Estado y bueno, últimamente, principalmente después de lo que fue en el año 2021 la anulación por parte de la Corte Suprema de las condenas de Lula, lo cual le devolvió al expresidente sus derechos políticos, Bolsonaro viene insistiendo en que las elecciones pueden ser fraudulentas, ¿no? Una táctica que ya vimos que utilizó
Donald Trump en Estados Unidos y que bueno, que Bolsonaro pretende adoptar de no darse un resultado que sea favorable para él, ¿no? Algo, digamos, que hay que tener en cuenta, porque si las elecciones él las gana, ahí no fueron fraudulentas, pero si él es derrotado en esas elecciones, entonces ahí sí él entiende que hay motivos para desacreditar ese proceso electoral, ¿no? Esta semana también lo que vimos, además del lanzamiento oficial de las campañas, fue la asunción de Alexandre de Moraes, que es ministro de la Corte Suprema, como presidente del Superior Tribunal Electoral, ¿sí? La máxima corte electoral del país, con un discurso muy fuerte a favor de las instituciones, muy fuerte a favor de la democracia. De hecho, en una parte de su discurso, Alexandre de Moraes fue aplaudido de pie. En ese evento también estaban participando el actual presidente Jair Bolsonaro, que en el momento en el que Alexandre de Moraes fue aplaudido de pie se lo vio bastante incómodo, ¿no? Porque bueno, básicamente era un discurso en donde lo que hizo Alexandre de Moraes es contradecir todo lo que Bolsonaro viene sosteniendo, ¿no? En sus discursos, en su campaña, en sus intervenciones públicas. También participó Dilma Rousseff, participó Lula da Silva, participó el expresidente Michel Temer y participaron otras autoridades, otros líderes políticos de Brasilia, con lo cual, digamos, este acto de asunción del ministro Alexandre de Moraes como presidente del Superior Tribunal Electoral, más que un acto protocolar como acostumbra ser, fue un acto político en donde lo que se vio es la fortaleza de la institución judicial para hacerle frente a lo que puede llegar a ser un intento de desestabilización de Bolsonaro, algo que también hay que tener en cuenta. En las últimas semanas ha quedado como bastante desinflada esa idea, ¿no? De dar un golpe de Estado, básicamente porque parte importante del mercado financiero se ha volcado a apoyar la candidatura de Lula, pero también porque, como hemos visto anteriormente en otras columnas, la Embajada de Estados Unidos se ha pronunciado fundamentalmente después de lo que fue la convocatoria de Bolsonaro a los embajadores de Brasilia para hablar de que había incertezas acerca de la seguridad del sistema electoral de Brasil. Después de ese hecho, automáticamente al día siguiente la Embajada de Estados Unidos lo que hizo fue salir a decir que las urnas electrónicas y que el sistema electoral de Brasil era un ejemplo para el mundo. Teniendo en cuenta que a Bolsonaro no le quedan muchas opciones para volver a elegirse presidente, sino es a través del voto popular, lo que viene haciendo el presidente y todo el Ejecutivo es justamente poner a disposición al Estado que comanda para garantizar esa reelección. ¿De qué manera? Y bueno, de alguna manera lo que vienen haciendo es articular en el Congreso determinadas medidas para reducir el precio de los combustibles, lo cual hemos visto en los últimos días y lo cual se ha trasladado también a las góndolas, porque los precios han disminuido en Brasil. Pero también lo que se ha hecho es, de cara a esta elección, a las familias más pobres, que es justamente un electorado que acostumbra a acompañar al expresidente Lula da Silva, lo que se hizo fue aumentar el Auxilio Brasil, que es un subsidio que se les da, como les decía, a las familias más pobres, de 400 para 600 reales, una medida que se va a sostener solamente hasta fin de año, con lo cual se ve el carácter electoralista de esta medida. Algo que, sin embargo, en las encuestas no se ha visto reflejado. ¿Por qué? Porque si bien el auxilio se empezó a pagar ya hace 15 días, en el mes de agosto, de alguna manera las encuestas nos muestran un panorama que se viene sosteniendo, donde Lula aparece como claro favorito con 46-47% de intención de voto y Bolsonaro cerca de 12-13 puntos por debajo de Lula. Hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Las invitamos, como siempre, a vernos todos los viernes a partir de las 22 horas por el 32.1 de la televisión digital abierta, por la aplicación de Barricada TV o en la página de Barricada TV también, o pueden vernos en YouTube en vivo y luego queda ese video grabado como siempre. Les agradecemos nuevamente y nos vemos la próxima.